Bienvenidos. Minería responsable ante la constituyente. Hemos denominado al programa de este miércoles. Específicamente, retos y oportunidades para la industria minera, Asamblea Constituyente. Fue como denominó un grupo de empresas que auspiciaron un foro sobre esta materia. El encuentro de 4 profesionales, 3 de los cuales nos acompañan ahora. El otro fue el economista Macedo, Diego Macedo, desde Perú, que por razones técnicas sobre todo y logísticas no podemos contactar ahora, para aportar básicamente qué hacía posible que la industria minera en ese país haya despegado como despega, a pesar de la inestabilidad política y el crecimiento económico que disfruta Perú. Para comenzar, recordemos la importancia que le ha dado el presidente Noboa al tema de la minería, con lo que le dijo a Yanei Nostroza un día antes de comenzar su primer mandato normal. A mediano plazo lo que vamos a buscar es impulsar netamente el refinamiento nacional de oro, que no se exporte pues tierra y piedras que al final del día en algunos casos terminan contrabandeando, metales como el oro que hoy está pues en un precio arriba de 3.300. Eso es un punto. Afectaría directamente a la minería ilegal. Abrir el catastro minero también. Tener orden en el catastro minero. ¿Por qué? Porque hay zonas en las cuales mineros ilegales están robando el oro de otras concesiones mineras. Entonces, al tener un catastro minero, que lo vamos a abrir en los próximos 3-4 meses, eso ayuda. El refinamiento nacional también ayuda. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Eso es lo que me gusta de la banca online del Banco Bolivariano. Me permite seguir en mi día sin pausas y siendo la mujer multirol que soy. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Dos décadas hablando por lo menos de minería a gran escala y apenas son 2 los proyectos que en esa época han despegado. Pero sin embargo, entre 120 y 180 los puntos de minería ilegal desbordada en este país, mientras las empresas extranjeras siguen interesadas, a pesar de las objeciones sobre la inestabilidad jurídica o la confusión del marco legal. Mirador y Fruta del Norte, recordó recién Patricio Díaz, en Ecoavisa, son los 2 proyectos que en realidad están en operación plena y han despegado. Hasta ahora Ecuador tiene 2 minas a gran escala que están en explotación. Mirador, que produjo en 2024 19,9 millones de toneladas de minerales, y Fruta del Norte, que llega a 1,7 millones. Representan el 73% de las exportaciones mineras del país, que en ese año fueron de $3.075 millones, según el Banco Central. El resto es considerada pequeña minería. Esta producción
dejó también regalías e impuestos al Estado. En el año 2024 son 1.100 millones de dólares que se ha recaudado solo del sector minero. Y el sector minero es el quinto contribuyente más importante de todos los sectores en el Ecuador. A pesar de ese incipiente desarrollo, se han creado 127.000 empleos directos e indirectos hasta el 2024. Hay 3.074 millones de dólares en exportaciones solo mineras, 1.232 millones de dólares en impuestos el 2024, excepto regalías. Y en cuanto a utilidades de las empresas, en el último número que revisé de vistazo, estas dos mayores, la una andaba por 540 millones de dólares y por 380 millones de dólares la otra. Están entre las 10 empresas de mayores utilidades en el país, en buena hora. Esto podría ser todavía más beneficioso de lo que apenas en pequeña parte acaba de serlo, sí. Pero según ese foro minero que hubo la semana pasada, si en la Constitución nueva se resuelven muchos problemas que impiden el despegue y dedican todo al manoseo. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme, canal 15, de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194 en cambio. Corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las del país, gracias a RTU, en los números y señales que vieron en pantalla. 40,000 más o menos hogares se conectan todas las noches ahí. En radios, 10,000 más en Centro, 101.3 FM. En Candela con K, 89.3 FM para Manabí. En Candela con K, 89.3 FM para Candela con K. La bonita del centro del país, perdón. Para el centro de la sierra. Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Con Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Sergio Núñez Dávila es uno de los expositores que intervino en ese foro sobre retos y oportunidades para la industria minera. Abogado especializado en Derecho Civil Patrimonial con una maestría en esta área en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Hoy se desempeña como profesor en la Universidad San Francisco de Quito y asociado senior en Naranjo y Martínez, Subía y Haag Abogados. Durante 2 años fue asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, donde trabajó principalmente en casos de derecho constitucional y tributario. Y Andrés Icaza tiene más de 15 años de experiencia en la industria minera, ha sido asesor en temas regulatorios para varias compañías mineras, así como en la parte comercial ha participado en algunas de las transacciones de mayor renombre en la industria minera, siendo las últimas la fusión entre 2 compañías canadienses con proyectos en Ecuador y Colombia, la adquisición de 2 proyectos exploratorios para una compañía australiana y la adquisición de uno de los proyectos auríferos más grandes del Ecuador para una compañía canadiense. Abogados, bienvenidos. Comencemos con Sergio, preguntándole desde su vertiente, que es la constitucional, ¿qué pasos, cuántos momentos, dijo usted, demanda ir a una constituyente? Claro que sí, muchas gracias Carlos por la invitación. La constituyente demanda de 3 momentos en los que se nos pregunta a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo con ciertas cosas. El primer momento va a pasar el 16 de noviembre. En este primer momento se nos va a preguntar si es que estamos o no de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente. En caso de que gane el sí, se hará la convocatoria dentro de los próximos 90 días.
En esos 90 días, además de que se defina el calendario electoral, van a definirse quiénes son los asambleístas constituyentes que van a estar en las próximas elecciones. En ese segundo momento, a los ciudadanos se nos preguntará si es que estamos o no de acuerdo con los asambleístas que se han lanzado a la candidatura. En ese caso, si es que ya se elige a los asambleístas, lo que procede es que se instala en los próximos 10 días la Asamblea Constituyente. Después de proclamados los resultados oficiales. Exactamente, ¿Ya? dentro de los próximos 10 días. Y en ese momento, lo que dicen los estatutos que emitió el Ejecutivo es que habrá 180 días en los cuales se podrá redactar la Constitución. Abogado, durante el trabajo de la Constituyente, ¿cesa la función de la Corte Constitucional respecto a esa Constituyente? No. ¿Por qué? Porque en este caso lo que al pueblo se le preguntará este noviembre es si es que estamos o no de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente. Es decir, que tenga como único fin la redacción de una nueva constitución. No se nos ha preguntado, a diferencia de lo que pasó en el 2007, si estamos o no de acuerdo con una constituyente de plenos poderes. Por lo tanto, la asamblea constituyente, si es que se respeta la voluntad popular, no debería ser superior a ninguno de los órganos o poderes constituidos que ya están rigiendo actualmente en Ecuador. Y si no se respeta, ¿cómo es la tendencia de algunos constitucionalistas que dicen que a pesar de la pregunta que usted bien describe, todo poder constituyente está sobre el poder constituido y se les ocurra decir en cualquier ámbito, señores, por ejemplo, hoy aquí no nos controla nadie sino el pueblo y nos controlará cuando haya un plebiscito y diga si le gusta o no la nueva Constitución. Así que, señores, Corte Constitucional, chitón, ¿qué le tocaría hacer a la Corte Constitucional eventualmente? Eventualmente, en estos procesos, la Corte tiene un tercer momento en el cual podría revisar aquello que ocurrió durante el proceso constituyente. Esto solamente puede iniciarse a petición de parte por un ciudadano que demande, y lo que se demandaría estrictamente sería que hubo algún vicio procedimental en el transcurso de este proceso. Enseguida me detendré a eso, pero como introducción está claro. Abogado Andrés Icaza, en el foro del viernes pasado en el barrio, le puse mucha atención, y no sé si se fijó que tomo nota de todo, de lo que usted planteó que una nueva constitución debería hacer para el sector minero en el afán de desarrollarlo más. Y usted habló de que haya por lo menos un equilibrio entre el sector público y el sector privado. ¿En qué sentido lo dice y para qué? Señor Vera, buenas noches. Gracias por la invitación y a toda la gente que nos mira, nos escucha, nos sigue, pues que estén cerrando bien la jornada. El modelo constitucional actual, este modelo que denominamos de Estado de Derechos y Justicia, quizás Sergio pueda desarrollar de mejor manera este concepto, dice que el Estado es el dueño y es el operador natural de los recursos naturales y que solamente por excepción se puede delegar a la iniciativa privada. O sea, todo lo que está ocurriendo en petróleo y en minería es porque se ha delegado es la excepción. a la iniciativa privada. Sí, o sea, es la excepción a la regla. O sea, todo lo que se ha hecho, estamos llenos de excepciones, entonces. Exactamente. Qué entonces, increíble. Precisamente, yo creo que es momento en que como sociedad hagamos este ejercicio. Digamos, ok, ¿cómo ha ido la gestión de telecomunicaciones del sector público? Porque recuerde que todo esto está bajo este gran paraguas que la Constitución denomina sectores estratégicos, Carlos. O sea, la concepción de telecomunicaciones es una excepción. Minería, petróleo, electricidad, gas, agua, ambiente, son sectores estratégicos que son el mayor activo económico del Estado y el Estado lo opera directamente para sacar dinero y conseguir esto que denominamos el bien común. Entonces creo que este ejercicio, tras 18 años de la Constitución de Montecristi, vale la pena decir, a ver, ¿cómo ha ido la gestión pública? ¿Cómo ha ido la gestión privada en telecomunicaciones, en petróleo, en minería? Y sobre eso buscar un equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Para mí un equilibrio es un 50-50, es decir, el Estado dice, nosotros vamos a operar este 50%, ustedes van a operar ese 50%, ¿lo entiendo bien? Yo sobre todo diría que se rompa este concepto de excepción y que haya igualdad de oportunidades tanto para públicos cuanto para privados. Si el Estado quiere operar, porque se entiende este concepto de que los recursos naturales en un país exportador de commodities, de importador de bienes terminados, definitivamente los recursos naturales son el activo más importante del Estado, eso lo podemos entender. Pero yo creo que si es que las reglas de juego son para las dos iguales,
Si Petroecuador puede hacer lo mismo con un bloque petrolero de lo que lo hace un privado, o Enami versus un privado en minería, creo que sería sano. Creo que el concepto para darle balance es romper esta excepcionalidad que establece en la Constitución y que también lo establece la ley de hidrocarburos, la ley de minería y demás. ¿Por qué tan moderado? Yo esperaba que usted no esté tan tibio 50-50, sino que diga el Estado que por excepción opere más bien, porque por excepción lo hace bien, que se dedique a regular y a controlar, en vez de hacer, fíjese lo bien que han funcionado concesiones en telecomunicaciones desde que Pacifictel y no sé cuánto Tel, Andinatel dejaron de existir. Lo bien que anda la concesión de agua potable en Guayaquil. Por ejemplo, la de los aeropuertos, en Quito y en Guayaquil, solo para citar, que ya no son de la DAC, solo para citarle 3 ejemplos. ¿Por qué tan moderado? 50-50. No diría que es una moderación. Yo creo que primero hay que ir aprendiendo de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta materia, el ejemplo más grande quizás a mí se me ocurre en materia de gestión estatal es Petroecuador. Yo no soy especialista y sería erróneo que yo emita un juicio de valor sobre lo que ha hecho Petroecuador. Pero no hay que olvidarse que detrás de esto también hay un modelo en el cual el Estado ya se ha acostumbrado a tener muchísimas rentas producto de la operación propia en recursos naturales. Petroecuador, gas, agua en algunos sectores, más allá de las concesiones. Entonces, un cambio radical me parece que también generaría un cambio en la forma de manejo del gobierno y me parece que eso podría ser un switch demasiado brusco. Qué interesante. El radical soy yo, fíjese, el moderado es usted y usted es el que trabaja con el sector minero privado. Ahí, mire, las clases que cuando éramos chiquitos nos daban de ciencia fiscal, se hablaba de la renta petrolera y la renta no petrolera. De acuerdo. Entonces, definitivamente, si dices que el Estado no va a tener renta petrolera, por usar ese concepto, definitivamente ahí tú podrías tener un problema grande en materia fiscal, ¿no? Entonces, a mí me parece que un balance podría ser algo que permita la coexistencia de estas dos cosas y que sobre todo atraiga más inversión extranjera. Qué valioso. Y sobre todo, lo contrario de lo que yo soy, qué maduro. Okay. Yo creo que si vamos a un cambio radical o no vamos a un cambio. Y Andrés Icaza acaba de exponer razones porque eso a su juicio no es lo más conveniente. Ahora, la forma en que se ha manejado la minería, básicamente con falta de comunicación, con falta de socialización, con falta de espacio político para hacer una actividad que es impopular, pero que genera desarrollo. Cuando no se la realiza cumpliendo esos pasos, sino imponiendo, genera marchas como esta monumental que hubo en Cuenca de por lo menos 70,000 personas. 9 días después de la masiva marcha por el agua en Cuenca, la presidencia anunció mediante un comunicado que iniciará el proceso para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals. El proceso inicia 2 días después de que el alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay entregaron en una tensa reunión con el gobernador de la provincia al menos 8 documentos en los que aseguran se demuestra la contaminación que sufriría el agua si se ejecuta minería en Quimsacocha. El comunicado señala que el alcalde Cristian Zamora y el prefecto Juan Cristóbal Lloret deberán responder por la veracidad de los informes que entregaron al gobierno. No se especifica cuánto tiempo tomará la decisión final, pero sí hay reacciones. El alcalde celebró el anuncio y solicitó que se reverse la concesión y que Quimsacocha se declare como zona de máxima protección ambiental. La empresa canadiense no se ha pronunciado y tiene sus propios informes en los que insiste que no habría contaminación, aunque este jueves integrantes de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay dejaron en los exteriores del edificio de la gobernación desechos plásticos y metálicos que, según ellos, recolectaron en el páramo de Quimsacocha. La empresa Dundee Precious Metals recibió la licencia ambiental en junio. Sin embargo, en agosto, el Ministerio de Energía suspendió las actividades de la minera hasta que presente y difunda el plan de manejo ambiental. En este caso, también hay una acción de protección en contra del proyecto minero que presentaron organizaciones indígenas. La causa está a cargo de un juez de Cuenca. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la actual constitución garantista, neoconstitucionalista del socialismo del siglo XXI, impuesta realmente por misiones que luego aparecieron de la Universidad de Valencia, de España, los asesores de Podemos, los enviados de Maduro, en teoría han abierto el campo a la minería, pero lo que han hecho es volverlo un tema de conflicto.
Una nueva constitución, Sergio Núñez, según cómo se maneje, podría disminuir el volumen de conflictividad, nunca digo que desaparecerlo, hasta en los países donde la minería es mejor manejada, Australia, Canadá, Chile, los hay. ¿Podría disminuir ese nivel de rispidez, de confrontación que esto genera? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Yo pienso que la Constitución por sí misma no, ninguna. Yo pienso que por sí misma ninguna Constitución es capaz de cambiar realidades por completo. Lo que sí pienso es que las constituciones son capaces de generar condiciones que permiten a la sociedad cambiar ciertos aspectos. Entonces, en definitiva, mi respuesta, Carlos, es que sí. Pienso que la Constitución por sí misma no podría ser la que cambia realidades, quizás la que aliviana ciertas tensiones, pero que sí es posible que un cambio constitucional sea capaz de generar mejores condiciones para que el extractivismo o para que la industria minera o petrolera o la que fuere sea un poco mejor y de cierta manera no tenga tantos roces en su ejecución. Y otra inquietud, en cambio, para Andrés y Casa, antes de ir a nuestra primera pausa, tras lo cual vendrá María Amparo Albán. Este equilibrio sector público, sector privado, no dando excesivos privilegios al sector público a futuro, puede ser otro elemento en la misma línea que baje el choque tan frecuente que hay entre esas dos visiones, o ya es muy tarde porque quienes están moviendo esos choques son elementos supramineros, política, mafias, minería ilegal, penetración de fuerzas paramilitares extranjeras. Yo diría, Carlos, que más que este equilibrio del cual hablamos en la primera respuesta, esto tiene que ver con ser una constitución hipergarantista e hiperreguladora. Y dentro del garantismo yo quisiera traer a colación un concepto que cuando Sergio y yo éramos chiquitos en la Facultad de Derecho nos enseñaban, que es los conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, conceptos que son tan amplios que pueden, seguramente en este set, más la gente que está pues aquí, no nos podríamos poner de acuerdo. Entonces yo creo que muchos de estos choques y muchas de estas cosas se dan por derechos que son hipergarantistas, o sea, una constitución hipergarantista. Por ejemplo, hablemos consulta previa, consulta ambiental. No digo que no haya que ejercer esos derechos, pero cuando no están bien reglados, cuando la Constitución quiere meterse hasta lo último, cuando hay conceptos, por ejemplo, ¿qué se puede entender en materia ambiental como zona de influencia? Alguna vez en un foro un conocido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central decía, oiga, si van a construir Toachi Piratón, el río Toachi, luego va a parar al río Guazabamba, el Guazabamba va a Esmeraldas y Esmeraldas va al Pichincha. Consecuentemente tendrían que preguntarle a la gente de Atacames qué piensa de la central Toachi Pilatón. Entonces, precisamente un poco ese es el problema, ¿no? Cuando se generan tantos derechos, tantas expectativas, yo creo que un poco también lo que pasó es eso, no se olvide. La Constitución estaba ahí desde el 2008. Hasta el 2018, en los 10 años del correísmo, nos valió a todos, 3 atados de yuca, todos los derechos que tenía la Constitución. Vino un gobierno de carácter menos vehemente y tuvimos una lluvia de acciones constitucionales, de consultas populares, y esos derechos se convirtieron en instrumentos de obstaculización de algunos proyectos. Entonces, quizás el problema no está más que en el equilibrio, sino en, primero, ser responsables, redactar algo que lo podamos cumplir. Y segundo, que no sea hiperreglamentario. La Constitución no tiene que decir la forma en cómo tenemos que casarnos. Para eso habrá un Código Civil, habrá una ley de registro civil. Muy claro. Y finalmente que no tenga estos conceptos indeterminados. Yo estoy seguro que si en esta sala nos ponemos a discutir qué es buen vivir, no nos ponemos de acuerdo y nadie está loco. De acuerdo. Bien, ahí tienen ustedes algunos aportes de profesionales cercanos al sector minero o dentro del sector minero sobre cómo se debería perfilar desde su perspectiva para su actividad, pero también para la repercusión social, económica y en empleo que ella tiene, una nueva constitución. Cuando volvamos, preguntas similares a María Amparo Albán, abogada ambientalista, con quien grabamos previamente a este segmento, el que viene debido a problemas de horario que no pudimos resolver en Quito. La industria minera empezó un proceso que debe plantearse todo el Ecuador. Debatir cómo una nueva constitución puede mejorar la vida de la mayoría, para entonces saber con fundamento por qué votar sí en la próxima consulta. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día.
Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces me siento un pulpo, siempre haciendo 1000 cosas a la vez. Hoy, mientras preparo el desayuno, aprovecho también para hacer un pago desde 24 online de Banco Bolivariano. Y de paso, reviso mi saldo y hago una transferencia. Todo rapidito, sin dejar de lado lo importante. Eso es lo que me gusta de la banca online del Banco Bolivariano. Me permite seguir en mi día sin pausas y siendo la mujer multirol que soy. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. Atención, no hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que son CNT, Extreme y Claro TV. Pero al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana, en Zapping, OnePlus nos pone en cambio en Canal 41. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube o lo cuelga, como dicen ahora, tan pronto termina la emisión. Y el otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y en Carchi, las provincias que han sido más afectadas esta semana. También al día siguiente, pero un poquito más tarde, 6:30. Yo no podía dejar de incluir en esta conversación, como les anuncié en el bloque anterior, a María Amparo Albán, abogada ambientalista, asesora de la industria minera responsable y legal y directora de la Cámara de Minería, por lo que fue su particular visión en ese foro del primer sector que responsablemente, un poco más de un mes antes de la consulta, convoca para discutir las oportunidades y desafíos que representan una constituyente si gana el sí. Empecemos por ahí, María Amparo, usted que ha estudiado a fondo esta materia. ¿Qué oportunidades, qué desafíos y algo más? ¿Qué riesgos también? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es obligación de todos los sectores y sobre todo de aquellos que queremos que el país despegue, ¿no? Con un buen marco institucional, con un buen marco constitucional, que es la base de esa credibilidad y de ese acuerdo social que se llama contrato social, ¿no? Así se llama ese acuerdo de gobernanza legal que rige a los estados. Creo que el Ecuador necesita replantearse muchas cosas de fondo. Y posiblemente si viviéramos en un país con una cultura política más madura y un nivel de seguridad institucional mucho más fuerte, muchas reformas pudieran hacerse a través de otros mecanismos legislativos. ¿Este no es un buen marco entonces, María Amparo? Yo creo que
detrás de esa constitución hay muchas buenas intenciones materializadas en un discurso que no rindió sus frutos. Esta imagen expectativa versus realidad, yo la tengo plasmada en los estudios que he hecho de la Constitución, qué se esperaba y qué ha terminado siendo. Ahora, pero eso ha pasado en todos los campos, María Amparo. No es un buen marco y hay un boom de la industria minera responsable. Hay solo, cierto, como lo reseñábamos, 2 proyectos consolidados y en desarrollo, creo que exportan cerca de 3.100 millones de dólares al año y más. Una empresa tiene utilidades en buena hora por 540 millones de dólares, la otra por 360 millones de dólares. Hay concesiones por todas partes, inclusive con la chilena que nos hizo quedar mal en Imbabura, Codelco, quedó sin efecto. Yurimagua era ahí, ¿verdad? Yurimagua era ahí, ¿ya? Y ahí mismo en Imbabura tiene otras concesiones. ¿Y este no es el marco? Mire, la Constitución tiene una visión de industria de recursos naturales, ¿no? y unas condiciones de reserva de ley para el Ejecutivo, unas condiciones de sector estratégico, de denominación de sector estratégico, que se entiende la intención, pero que el momento de materializarlo, regularlo, instrumentalizarlo por las leyes y reglamentos, no han generado la confianza necesaria. Entonces son las leyes y reglamentos lo que hay que cambiar, es no la el marco jurídico que base, ¿no? que genera unas visiones, así como en la parte institucional, la parte orgánica de la Constitución, se crearon otros poderes del Estado, como el Consejo de Participación, que a la vuelta de la esquina, expectativa versus realidad, terminó siendo algo pernicioso para la democracia. Así en materia de el diseño de cómo un Estado que quiere proteger su naturaleza, sus recursos, no contaminar, también quiere desarrollarse esa visión que debió haber sido armoniosa, entrelazada en el desarrollo posterior de la doctrina, terminó siendo constituyéndose en candados para el desarrollo, no solo en la industria minera, en general. ¿Qué cambiaría usted entonces, por ejemplo? ¿Los sectores estratégicos dejarían de ser un monopolio del Estado? Tendrían que abrirse a la inversión. Ecuador no tiene para hospitales, estamos viendo día a día. Necesitamos que haya inversión privada internacional. ¿No se abre a la inversión? Las condiciones. Usted, mire, la inversión es un factor que compite en benchmarking, es decir, hay varios países que desean tener inversión y los inversionistas van donde tienen mejores condiciones, ¿no? Ecuador resulta atractivo porque estamos bendecidos por recursos naturales, tenemos gran potencialidad en el turismo, en agroexportación, en agricultura, en la minería, y estos son los 3 pilares del Banco Mundial para Ecuador, esa recomendación. Usted acaba de dar con la clave, porque yo me preguntaba y le pregunté, si a pesar de todas esas limitaciones o prejuicios, ¿por qué vienen? Por el potencial de nuestros recursos naturales. O sea, a pesar de las dificultades, estamos sentados sobre una mina de oro. Así es, pero los momentos pasan. Hay una reciente decisión del gobierno de suspender Loma Larga en Quimsacocha. De paso, jurídicamente algunos cuestionan que sea suficiente para lo que significa un recurso administrativo tomar la decisión de suspenderla, la licencia, sin todo el proceso o sin el debido proceso, pero por lo cual podría ser nula la suspensión, por eso que lo reclame Dandy o lo que sea. Lo cierto es que miren el nivel de choques que esto provocó en esta sesión del gobernador cuando invitó al prefecto y al alcalde, estos 2 últimos correístas. Y el gobernador Javier Bermúdez les recuerda, ¿quién dio la concesión? Fue el correísmo. Y el prefecto le responde, pero ¿quién dio la licencia? Ustedes. Y ya saben la explosión que eso armó y la plataforma política que posibilitó por una razón simple. El proyecto políticamente nunca fue viable porque no lo supieron manejar bien comunicacionalmente y socialmente. Ya escucharon ustedes, como le dije antes a Andrés Icaza, que la frase que más me sorprendió de él en este foro que estamos comentando es que el mejor blindaje para un proyecto minero es el tejido social. Y se la hice repetir 2 veces. Vean ese trance de la sesión. Lo que nosotros estamos haciendo es solucionar este problema heredado. Acuérdense quién nos dio las concesiones. Usted era gobernador. Acuérdense quién le entregó la licencia ambiental. Ustedes entregaron la licencia ambiental. A mí no me vengan a endilgar esas cosas. Acuérdense quiénes eran. Acuérdense quién le entregó la concesión, pues, señor. Yo no voy a ¿Qué le pasa? discutir, prefecto. Pero ustedes saben, y la ciudadanía sabe muy bien,
¿Quiénes nos metieron en este problema? Y a partir de eso, María Amparo Albán, mi pregunta es, ¿una constitución mejorada puede subsanar, no eliminar, subsanar, minimizar ese tipo de conflictos? Bueno, yo creo que una constitución debe generar a nivel orgánico un sistema que permita clarificar los roles de los actores institucionales en la administración de los recursos naturales. La Constitución es clara al generar una reserva de ley para el Ejecutivo en la administración de recursos estratégicos, pero tampoco aclara, ¿no? Y tampoco la ley, el COTAD y lo que se viene después aclara qué nivel de incidencia tienen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Se les está dando demasiado poder? Es decir, si uno mira la ley, ellos no tienen esa capacidad, pero yo no me quedaría con decir, en este están caso yendo específico, mal. el Ministerio de Ambiente no debía aceptar, aunque fuesen acertados, los estudios de la prefectura y la alcaldía que dicen que se afectaban las fuentes de agua. Yo le digo, yo me rijo a los procedimientos y como abogada le voy a responder. Creo que si existen procedimientos y reglamentos que establecen procesos que inclusive la misma Corte validó y que inclusive la Corte dentro del proceso constitucional que se siguió por la posible violación de derechos, resuelve que se hagan 2 estudios adicionales y le pide al ministerio que lo haga y eso se entrega, la etapa de valoración ambiental de las características técnicas y científicas del proyecto con la preocupación que tenga la ciudadanía, se debían haber agotado ahí. Si no se agotaron ahí, debieron haberse tratado ahí. A mí me extrañó que usted no esté contra mantener los derechos de la naturaleza. ¿Usted está a favor de mantener los derechos? Absolutamente necesarios. Yo soy abogada ambiental antes que nada. He trabajado ¿Para que los por la interpreten política. quiénes? ¿Los ambientalistas? Ahí viene el tema. El punto que acaba de decir, para que lo interprete qué magistrado, con qué agenda, todo eso sabemos. Por eso es que es importante que las definiciones desde su cuna estén claras. Los derechos de la naturaleza son necesarios porque ayudan a manejar los impactos ecosistémicos para prevenir o restaurar el daño ambiental. ¿Cuándo se los maneja cómo? ¿Cuándo los maneja quién? ¿Cuándo se los interpreta cuando de qué se los manera? entiende bien, no se los deja que sean usados. De que la Constitución mismo cierre las posibilidades a las interpretaciones antojadizas de ciertos sectores interesados que han logrado colocar fallos y doctrina alejados inclusive de lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sacado recientemente sobre la materia. Te recuerdo la frase con que comenzó, que no es una frase, es una propuesta suya, y la que dijo en el foro de entrada. Híjole, dijo, esta señora quiere demasiado. Dijo que para hacer una nueva constitución hay que plantearle al Ecuador un nuevo pacto social, no fue la palabra, ¿cómo fue? Contrato social. Sí. Híjole, eso es más complicado todavía. Sí. Yo creo que es ¿Sabe lo que implica un nuevo contrato social en las actuales condiciones del Ecuador polarizado, incendiado? Yo creo que el país está suficientemente bien posicionado al borde del precipicio para que se dé cuenta que si no rescata cierta capacidad de gobernanza, de institucionalidad y se pone de acuerdo en mínimos sociales, políticos, ambientales, económicos, no tiene futuro. Creemos lo mismo. El problema es quién lo emprende, cómo lo emprende, cuándo lo emprende, pero que tiene que ser urgente, por lo que acaba de describir María Amparo Albán. Es inobjetable. Nunca hay un buen momento para un nuevo contrato social, salvo por lo que ella acaba de recordar. Sí, estamos al pie del abismo, sí, pero justamente por eso termino con otra cosa que afirmó. Hay una gobernanza criminal en el Ecuador. ¿A qué se refiere? A varias cosas. Desde la antojadiza interpretación del garantismo penal, que ha logrado poner medidas sustitutivas para que el derecho penal se use, el derecho penitenciario se use a talla y medida de ciertos grupos, y ya sabemos lo que pasa y que controlan. También al hecho de que existe minería ilegal en este país, que no es posible. O sea, todas las baterías se enfilan contra la minería irresponsable, sin embargo, cuando uno levanta acciones que se llaman amparos administrativos contra la minería ilegal, jamás se puede detener a nadie. Máximo se explota 1 o 2 máquinas, uno se retira y vuelve a la... Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes están? ¿Quiénes amparan? ¿Dónde están las cadenas de financiamiento? Todos creo que sabemos cómo opera. El tema es dónde comenzamos a luchar con eso, con herramientas adecuadas. Mientras tengamos un sistema garantista manipulado
manipulado. Así como se ha manipulado el garantismo ambiental, también se ha manipulado el garantismo penal. Y entonces hemos llegado a un momento en el que la sociedad vive acorralada por la propia ley, por los derechos que tienen aquellos que no se portan como se portan los ciudadanos de bien. Y lo plantea un ambientalista que se mete en el campo penal, que conoce también, porque los dos se entrecruzan. Ya ven ustedes la importancia que tuvo ese foro y que tiene el hecho y la razón para que el sector minero responsable es el primero que ha abierto un debate sobre cómo ir a la constituyente para hacer una mejor constitución que resulte respuesta a un contrato social que por lo menos en los mínimos necesita definir el Ecuador. Nada menos y nada más, pero también nada más urgente. Con nuestros otros dos invitados retornamos enseguida. La industria minera empezó un proceso que debe plantearse todo el Ecuador. Debatir cómo una nueva constitución puede mejorar la vida de la mayoría, para entonces saber con fundamento por qué votar sí en la próxima consulta. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces me siento un pulpo, siempre haciendo 1000 cosas a la vez. Hoy, mientras preparo el desayuno, aprovecho también para hacer un pago desde 24 online de Banco Bolivariano. Y de paso, reviso mi saldo y hago una transferencia. Todo rapidito, sin dejar de lado lo importante. Eso es lo que me gusta de la banca online del Banco Bolivariano. Me permite seguir en mi día sin pausas y siendo la mujer multirol que soy. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir en los Estados Unidos por Macro Digital, una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. 10.000, 12.000 hogares más o menos se conectan a esta hora ya, sumados a los otros 40.000 que les conté al principio. Nos pone en España también Macro Digital por Hispasat y en varias provincias del Ecuador, Galápagos especialmente, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y varias otras de las cableras que el otro día por sorpresa me encontré en el Marriott que estaba. Pendo Extreme, Macro Digital, no me acuerdo el número, ahí estaba. Miren, para que vean lo complejo que es el marco constitucional para la actividad minera y la regulación de muchas en general. Recordemos esta nota de Oromar Televisión a propósito del conflicto que hubo hace poco con otra famosa concesión. Así lo reseñó Anaí Vélez. La Corte Provincial de Imbabura revocó una licencia ambiental del proyecto de cobre Yurimagua, que fue concedido en 2014. Sin embargo, la minera estatal chilena Codelco reaccionó a dicha resolución e indicó que está analizando el alcance de la decisión y que fue sorpresiva considerando que el juez que dictó el fallo de alrededor de 50 páginas había asumido 4 días antes.
Además, indicó que el argumento del fallo judicial indica que el estudio de impacto ambiental debió incluir una consulta ambiental, pero ese requisito fue exigido en el país por la Corte Constitucional recién en 2021. A todo esto, Yurimagua es un proyecto minero de cobre que está en etapa de exploración avanzada. Aunque los trabajos estaban paralizados desde diciembre del 2021 cuando Codelco solicitó un arbitraje internacional al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Y parto de esto no para hablar de ese caso concreto, sino para retomar lo que estaba consultándole a Sergio Núñez, de la posibilidad de que la constituyente se declare de plenos poderes. En ese caso se requeriría que alguien haga una demanda frente a la Corte Constitucional, si no entendí mal, y la Corte Constitucional declare que hay un vicio procedimental. Pregunto, cuando declara ese vicio procedimental, ¿eso anula el resultado final, que es la nueva Constitución, o eso anula solo las medidas que tomó al margen de cuál fue su encargo concreto? Muy buena pregunta, Carlos. Yo pienso que en este caso, en vista de que ya hubo una voluntad popular que decidió apoyar el nuevo texto, y en este caso, como mencionaba, había 30 días para que alguien demande ante la Corte un vicio procedimental, que en este caso, ¿cuál sería? El estatuto que presentó el Ejecutivo, en el artículo 1, dice que la constituyente tiene básicamente un objetivo. ¿Cuál es? La redacción de una nueva constitución. Si es que hace algo más... Debería entonces, decir uno y único, ¿ya? O exclusivo, debería reforzar. Claro. Debería reforzar la pregunta eso, con el objetivo de redactar una nueva constitución. No es suficiente. Con el redactivo único y exclusivo, si se quiere ser redundante, declarar una nueva constituyente. Perdone, siga. Entonces, en ese caso, lo que podría pasar es que después alguien demande que, si bien el estatuto decía que había esta única labor que consistía en hacer una nueva constitución y se hizo algo más, entonces evidentemente hubo una extralimitación de poderes. ¿Ese algo más se anula o se anula todo el trabajo? Buena pregunta. Eso yo creo que nunca ha pasado en este país. Yo pienso que una forma... ¿Por qué sí pasó el 2008? Es decir, lo que quiero decir es... Lo que comenzaron a hacer con los mandatos constituyentes y todo lo demás. O sea, lo que quiero decir es que nunca ha pasado que se haya demandado post-constitución en vista de que... de este posible procedimiento, porque además... Lo que quise decir, de paso aclaro, es que el 2008 pasó que lanzaron mandatos, pero en ese caso decía que era de plenos poderes la constituyente, ¿verdad? Claro, en ese caso hubo un mandato constituyente 1 en el que se ratificó la presidencia de Rafael Correa, la vicepresidencia de Lenín Moreno, se puso nuevo fiscal, nuevo contralor, nuevo procurador, se suspendió las funciones de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, los plenos poderes son bastante invasivos en el Estado. Siga. ¿Qué es lo que podría pasar? Yo pienso que una forma de salvar lo que la gente ya votó es únicamente dejar sin efecto aquello que la Asamblea hizo sin mandato popular. Es decir, que la Constitución sobreviva, pero que no sobreviva aquello que hizo en el interín. En el próximo bloque me voy a poner más extremista todavía o mal pensado, abogado Sergio Núñez. Para Andrés Icaza, ¿cómo nos podemos... no se puede decir ahora esa palabra en el buen sentido, vacunar? ¿Cómo nos podemos curar de esta tentación, de este vicio, inclusive de que hayan propuestas del sector minero que sean excesivamente favorables a ellos y eso afecta el trabajo de la nueva constituyente? ¿De qué manera entramos en este trabajo de nuevo traje sin tratar de que sea a la medida de cada uno, sino a la medida de todos? ¿Cómo se hace eso jurídicamente? Pues a ver, yo creo que va a ser muy importante el hacer un ejercicio histórico. El entender, por ejemplo, en la Constitución inmediatamente anterior, qué funcionó, qué no funcionó. En uno de los bloques anteriores, usted mencionaba con mucho acierto que, por ejemplo, proyectos a gran escala solo han visto la luz 2. En la época del correísmo se catalogaron a 5 como proyectos estratégicos que tenían que ver la luz durante el correísmo, 2 lo lograron. En la época del expresidente Lasso habían 3 proyectos que en el Plan Nacional de Desarrollo se les denominó de segunda generación. De esos 3 solamente uno está siendo construido ahora. Pues hay un poco, todavía este gobierno no lanza un plan de desarrollo minero nuevo, entiendo que están trabajándolo, pero quizás ahí, por ejemplo, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué solo llegaron 2? ¿Ya?
Y quizás en esto hay que también ser importante en una aclaración. Siempre hablamos, Carlos, cuando hablamos de minería, hablamos de recursos naturales no renovables. Es decir, un día al Ecuador se le acabará Fruta del Norte, un día al Ecuador se le acabará Mirador. Y ahí la pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿quién viene después de Fruta del Norte? ¿Ya? Entonces eso implica que también tenemos que empezar a explorar ahora para que en 10 años, cuando Fruta del Norte se cierra, hagamos como en el fútbol, pues. Cambio, entra Cascabel y sale Fruta del Norte. ¿Ya? Cambio, sale Mirador, entra Cangrejos, por poner este rato ejemplos. Entonces yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio de historia, decir qué funcionó, qué no funcionó, qué preguntas quedaron sueltas de la Constitución. Para reflejarlo cómo en la nueva Constitución. Precisamente en una redacción más responsable y yo creo que en una redacción más escueta. Ok, vamos dando con algunas fórmulas, yo no pretendo todas en un programa. Voy a hacer una serie sobre eso de paso toda la próxima semana. Todos los programas, desde la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo, de ver a su manera, serán exclusivamente sobre la Constituyente. No se olviden que votamos en consulta el 16 y el votar sí depende de que le podamos explicar al Ecuador cómo va a mejorar su vida en palabras sencillas con una nueva Constitución. Y para eso hay que explicarle qué queremos poner en la nueva Constitución, por qué lo queremos poner, para qué lo queremos poner y luego viene lo más difícil, con quiénes lo podemos hacer. Con otras inquietudes volvemos enseguida. La industria minera empezó un proceso que debe plantearse todo el Ecuador. Debatir cómo una nueva constitución puede mejorar la vida de la mayoría, para entonces saber con fundamento por qué votar sí en la próxima consulta. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón, una gorra, un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. También nos pueden seguir por el canal 24/7 que pone el programa una hora antes, es el único autorizado para eso en todos los números de cableras que ven allí, mientras que, como acaban de notarlo, un par de veces a la semana, martes y miércoles, grabamos en los estudios de el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV en Quito. Para concluir, en la pausa conversábamos con Sergio Núñez de un estudio muy interesante de la Universidad de Cambridge sobre cantidad de derechos que tienen las constituciones. El Ecuador, 98 derechos. Holanda, 26. Ecuador, 35. Noruega, 38. ¿Qué interpretamos de ahí? Es muy interesante la pregunta porque, claro, Ecuador es la que más tiene en todo el mundo. Tenemos 99 derechos. Otros países en los que probablemente se vive mejor, se puede salir a la calle tranquilamente a caminar, tienen menos derechos. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, mientras más derechos mejor se vive, y la respuesta es, parece que no. Solo sobre eso haremos algún rato una entrevista aparte, porque también Sergio Núñez encontró en ese estudio que si bien no es nuestra Constitución la que más artículos tiene, sí es la que más palabras usa. Y al averiguar un dato que denominan los británicos scope, es decir, el margen de cobertura o de amplitud que quiere abarcar, solo Zimbabue, Kenia y Angola tienen más que nosotros. Cuarto lugar nuestro. Cuando volvamos las preguntas finales para Andrés y Casa.
La industria minera empezó un proceso que debe plantearse todo el Ecuador. Debatir cómo una nueva constitución puede mejorar la vida de la mayoría para entonces saber con fundamento por qué votar sí en la próxima consulta. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces me siento un pulpo, siempre haciendo 1000 cosas a la vez. Hoy, mientras preparo el desayuno, aprovecho también para hacer un pago desde 24 online de Banco Bolivariano. Y de paso, reviso mi saldo y hago una transferencia. Todo rapidito, sin dejar de lado lo importante. Eso es lo que me gusta de la banca online del Banco Bolivariano. Me permite seguir en mi día sin pausas y siendo la mujer multirol que soy. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala. Porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. Atención, no hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. El tiempo me quedó corto, pero hemos alcanzado algunos objetivos para resaltar algunos de los propósitos que plantean algunos profesionales vinculados a la minoría legal responsable que podrían incluirse para una constitución transformadora. Sobre eso dijo Andrés Icaza en el foro de la semana pasada, que la actual constitución se utilizó como una herramienta anti-extractivista y se interpretó así. Y usted también propuso un nuevo modelo. ¿Qué sería cuál? Esbócelo, borronéelo, defínalo de alguna manera. Buena pregunta, Carlos. Yo sé que es para una hora de programa, sí, sí. Pregunta de examen. Pero a ver, yo creo que definitivamente creo que tiene que, como decíamos en el primer bloque, encontrar un equilibrio en el cual el sector privado no solamente sea la excepción como primer tema. Yo creo que el segundo tema, dejar de lado conceptos indeterminados. Por ejemplo, esto de que no se pueden hacer industrias extractivas en centros urbanos. No estoy opuesto al concepto, a la restricción, pero no sabemos qué es un centro urbano. Zaruma es un centro urbano. Si le dejas a Zaruma sin minería, lo que vas a hacer es llenar el país de 10.000 ilegales que solo saben ser mineros. Pero si así mismo si sigue, Zaruma termina de hundirse. Claro, sí, pero o sea, a lo que voy es, por ejemplo, ahí hay que buscar conceptos que no sean indeterminados. Hay que por ahí hay que buscar eso. Me parece un segundo concepto. Yeah. El tercer concepto, yo creo que hay que arreglar un poquito esto de que los derechos son oponibles a todo y son exigibles ante todo. Porque muchas veces la exigencia de estos derechos o la ejecutabilidad de estos derechos, de estos mecanismos de participación, son los que terminamos luego pagando todos la cuenta.
La consulta popular de Yasunidos, por ejemplo, básicamente generó un carácter retroactivo para cerrar los bloques petroleros que ahora el gobierno los está cerrando. La consulta popular de Quito sin minería igual. Entonces yo creo que otro elemento en este nuevo modelo debe ser, ok, los derechos no pueden oponerse a las atribuciones naturales del Estado. Gracias por abrir la discusión, porque hemos hecho solo eso. Andrés Icaza, Sergio Núñez y María Amparo Albán. Hemos abierto la discusión y solo en algunos aspectos en los que profesionales de la industria minera, responsable y legal, digo siempre, creen que una nueva constitución podría mejorar las posibilidades de todos, desde luego también las de ellos, ¿no? En el país, pero con más repercusión en generación de empleo, pago de impuestos, regalías, que es donde yo tengo de las mayores inconformidades respecto a lo que el Ecuador se está dejando, mínimo impacto ambiental, porque no es que no va a haber, hasta caminar tiene un impacto ambiental, y máximo cuidado respecto a las actividades mineras. Recuerden siempre que hay países que lo hacen bien y que deben ser un modelo y un ejemplo, y asimismo una alerta y un aviso. Toda la próxima semana, desde el lunes, la Constituyente como tema central de Ver a su manera. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Windham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciarraíces@mac.gov.es. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Eso es lo que me gusta de la banca online del Banco Bolivariano. Me permite seguir en mi día sin pausas y siendo la mujer multirol que soy. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza.